¿Cómo se puede escuchar a alguien sin mirarlo? ¿Cómo se puede, si nos dice a veces el 90% de su mensaje a través de la mirada, del gesto, del cuerpo? Y a veces estamos escribiendo y dice, habla, habla, yo te escucho. E incluso por teléfono, sí, dígame, y dice, sigue, sigue, yo te estoy escuchando. No, no, pero eso ¿cómo puede ser? Y como son niños parece que no merecen respeto. Un niño que hable con nosotros tiene que tener la sensación de que no hay nada en el mundo más importante para nosotros que él. Y esto es muy difícil, porque supone no solamente que estamos con el cuerpo para él, sino con la mente y el corazón, que somos capaces de escuchar más allá incluso de lo que dice y de intuir qué es lo que quiere decir y no puede, con respeto, con atención. Mirad, a la persona que mejor he oído escuchar en mi vida fue un anciano de 77 años, que seguro que conocéis por sus escritos. Se llamaba Carl Rogers. Carl Rogers había escrito, yo los había leído, libros sobre la escucha que estremecían. Decía, por ejemplo, cuando un ser humano te escucha, estás salvado como individuo. Yo los había leído, pero cuando le vi escuchar, supe que no escribía de memoria y que no escribía por escribir. Yo le vi a Carl Rogers con 77 años escuchar durante más de 4 horas seguidas, casi levitando en la silla, con el cuerpo volcado hacia adelante, comiéndose con la mirada a las personas, y yo decía, este señor no va ni al servicio. 76 años, 3 o 4 horas escuchando. Y os voy a contar algo que me impresionó. En una de las sesiones, una profesional española, en un grupo dice, estaba Carl Rogers y estábamos prácticamente todos los asistentes al congreso, dice ella, en mi grupo ha estado fulanito de tal, estaba a su lado, era un señor de raza negra, y ella dice, ha estado como uno más en el grupo. Fijaros esta historia, era terrible, porque mientras más insistía en que era uno más distinto lo hacía. Ha trabajado como todos, y bueno, una cosa tremenda. Yo recuerdo la mirada profunda, respetuosa de Carl Rogers. Ella terminó de hablar y él pidió la palabra. Se levantó y dijo qué había sido para él la experiencia, cómo había trabajado, qué había aportado. Y yo recuerdo la mirada de Carl Rogers cuando termina y se sienta y le sigue mirando unos segundos y dice, no lo olvidaré nunca, en inglés os lo traduzco, adivino detrás de tus palabras un profundo desgarramiento interior. Este hombre se echó a llorar y abandonó la sala. Yo siempre me pregunté, ¿cómo le escuchaba Carl Rogers? ¿Cómo le escuchaba? Le escuchaba más allá de lo que decía. Y esto supone un corazón grande, una mente grande, una atención grande, un desgaste tremendo. Por eso cuando hacemos entrevistas, cuando preguntamos, necesitamos tener una capacidad de escucha enorme. Y tenemos que saber no solamente apreciar los contenidos que nos dicen, sino por qué va a la entrevista, en qué actitud está, qué tipo de modelo de colaboración tiene, qué papel desempeña en la institución. A veces vas a preguntar a los miembros de una comunidad por el rector y todos te dicen estupendo, magnífico y tal. Pero llegas a uno y dices, ¿qué tal el rector? Y dice, de ese no me hable. Y empiezas a ver por qué dice eso. Y en algunos, esto me ha pasado, en España se elige a los directores por votación. Y le pregunto a esta persona, intuyendo, ¿acaso hay algo de esto? ¿Quiénes os presentasteis a las elecciones? Dice, él y yo. ¿Y tú cuántos votos sacaste? Dice, yo 3. ¿Cómo te lo explicas? Dice, porque este señor no exige nada.
así está este colegio, pero yo... Es decir, que su opinión está matizada por el papel que desempeña en la institución. No me importa solamente qué dice, sino desde dónde lo está diciendo. Y es muy importante tener habilidad para hacer preguntas. Aquí planteo 14 formas distintas de preguntar. Ejemplo, buscar opinión es muy distinto de describir lo que sucede. Y los profesores vienen y tal, pero tú le puedes decir, ¿qué opina de eso usted? No está describiendo solo, está pidiendo cómo lo interpreta. Por ejemplo, buscar una comparación. ¿Cómo relaciona esto con, por ejemplo, perseguir la lógica de los argumentos? Entonces, de lo que usted dice hay que deducir, por ejemplo, buscar más información. ¿Qué más? Más, algo más. Por ejemplo, formular las cosas de otro modo. ¿Sería correcto decir, expresar algo de incredulidad para hacerle llamar la atención? ¿Todos? ¿Dice usted todos? Hacer un resumen ocasional, por ejemplo, entonces si no le he entendido mal, lo que usted ha querido decir, y a veces te dice, no, yo no he dicho nada de eso. Hacer preguntas hipotéticas. ¿Qué sucedería en este colegio si... Ejemplos. Y atención al lenguaje, que a veces sabemos lo que queremos decir, pero ¿lo está entendiendo el otro así? Me decía una madre hace poco en Santander, mira lo que me ha pasado, Miguel Ángel, con mi hija adolescente. Íbamos en el coche y dice ella, mi marido tiene la costumbre, después de decir algunas frases, de acabar con esta pregunta, ¿me explico? ¿Me explico? Dice, y descubrimos que nuestra hija, cuando el padre le decía, ¿me explico?, y ella decía sí, es que quería que se lo explicase. Pero entonces la madre decía con asombro, ¿y tú qué pensabas de tu padre? Dice, pues que era un cínico, porque me decía, ¿me explico?, y yo le decía que sí, y él cambiaba de tema. Para el padre estaba muy claro lo que quería decir, pero la hija no lo entendía así. Y igual que digo que de la observación se pueden sacar conclusiones interesadas, también lo digo de las entrevistas. A veces tú preguntas para llegar a que el otro diga lo que tú quieres escuchar. Y después interpretas lo que él ha dicho de una forma interesada y dices, según lo que dijo fulano de tal, pero resulta que lo has utilizado para servir a tu discurso, no para reproducir el discurso del que lo hacía. Las manipulaciones de las entrevistas por parte de algunos periodistas son clásicas y escandalosas. Os voy a contar una anécdota para no aburriros excesivamente. Dicen que un arzobispo inglés hizo un viaje pastoral a Manhattan y sus asesores le dicen, Monseñor, tenga cuidado con los periodistas, porque hay una actitud enormemente sensacionalista hacia su viaje. Le van a tratar de hacer preguntas capciosas. Monseñor, además de la tradicional prudencia, añade otro poco de prudencia y cuando llega a la sala de autoridades del aeropuerto y le preguntan los periodistas una cosa y otra y otra y otra, al cabo de media hora un periodista le dice, Monseñor, ¿qué opinión le merece la red de burdeles del sur de Manhattan? Monseñor, con toda la prudencia, dice, ¿hay burdeles en el sur de Manhattan? No pudo ser más prudente. Sigue la entrevista, termina, se van y al día siguiente compran la prensa y ven con asombro y escándalo que aparece en primera página una fotografía del arzobispo con este titular. Primera pregunta del arzobispo al llegar al aeropuerto. ¿Hay burdeles en el sur de Manhattan? Estaba grabada y era efectivamente su primera pregunta, pero claro,